De Radio América y del programa Doble Vía. Voy a dialogar esta tarde, como siempre, en el tema político, que es lo que acapara atención. Cada día es más cerca la fecha tope de las elecciones en nuestro país, con una incertidumbre y una serie de hechos que se comienzan a dar. Algunos sobre hechos violentos han comenzado hasta a dudar de lo que se dan, si son estrategias o qué tipo de cosas son las que estamos viendo en el país. Sería lo peor, ¿no? Como dicen que la política es sucia, que comiencen a involucrar elementos sucios, y la venta del miedo es lo peor que se puede hacer en una sociedad. Serían manotadas muy de ahogado. Pero bueno, ya vamos a hablar de esto. Antes quería comentar, han pasado los candidatos desfilando por el Consejo Nacional Anticorrupción para firmar un manifiesto morazánico, que le llaman, así es el nombre, manifiesto morazánico. Yo me pregunto, ¿para qué? ¿Para qué van a firmar esto? Yo entiendo la cortesía que tienen los candidatos de pasar por el CNA, les piden que lleguen y demuestran su voluntad, pero ¿para qué? ¿Para qué si existen leyes? Ya hay órganos contralores del Estado. Ya se supone que hay un compromiso de cumplir ley. Ese es el compromiso que lleva un candidato, cualquiera que sea presidente, cualquier partido, cumplir la ley. Si cumplen la ley, no tienen que firmar ningún manifiesto. ¿Qué acaso lo que está ahí, la lucha contra la corrupción, no es parte de un programa? ¿Que combatir la corrupción no es parte de un compromiso de cualquier ciudadano en el país? Y no es una obligación del Ministerio Público, de todas las instituciones que son contraloras del Estado, actuar cuando escuchan que se da un hecho irregular. Ese es el problema. El CNA debería de convocar al Ministerio Público y a todas esas instituciones que dicen que tienen que ver con los operadores de justicia, a ver si están cumpliendo. Son ellos los que deberían de ir ahí. Son ellos para ver si están cumpliendo su papel. Si la Corte Suprema de Justicia cumple su papel, son ellos los que deberían de ir a firmar. Pero los candidatos que van a ir a firmar, repetimos, hay cosas que son innecesarias. Es que ya están obligados por ley. Están obligados por la ley. Esto es, a mi gusto, un simple protocolo. Un simple protocolo. El CNA puede haber hecho muchas cosas y puede hacer muchas cosas. Líneas de investigación, aunque nunca digan de quién se trata, aunque todo eso quede en un encierro, ¿verdad? Y que cada quien saque sus deducciones. Pero esto es innecesario. Van a disculpar, pero esto es innecesario. Esto es innecesario. No, usted no puede afirmar que va a cumplir las leyes del país, porque de eso se trata. Pues, y si no las cumple, debería de haber un órgano que lo obligue a cumplirla. Miren lo que pasó en España. Lo que pasó en España es un ejemplo claro de sociedades que hacen respetar su ley. Violaron la constitución de ese país, las leyes de ese país. ¿Dónde están los que violaron la constitución española? Enjuiciados. Están enjuiciados. El señor Puigdemont, ¿dónde va a ir? A la justicia por violar la ley de ese país. Eso es cuando existe la justicia en un país, cuando se aplica la ley en un país. Así es, la gente va a la justicia. O cuando pasó en Inglaterra, cuando la gente estaba votando si quería o no estar dentro de la Unión Europea, la gente votó. Ahí es cuando se cumple la ley, cuando las instituciones funcionan. Tienen ese instrumento legal donde le pueden preguntar a la gente y la gente opina, el pueblo opina. En estos países nada de eso funciona. Con unos acuerdos, unos manifiestos ahí que no sirven más que para hacer un show, para decir en primera plana, en noticieros pasó un candidato. Repito, yo entiendo la cortesía. Los candidatos van por cortesía. Les sirve hasta para promocionarse. Pero porque tengan que firmar eso, no tienen nada que firmar. Ya hay leyes en el país suficientes para que las puedan cumplir. Y antes de presentar a nuestro invitado, también he escuchado hoy a don Lucas Aguilera, estaba aquí con los compañeros en el noticiero, y eso de que su representante en el tribunal, si uno es justo, un representante de la democracia cristiana y de unificación democrática en el Tribunal Supremo Electoral, siendo el tipo de partidos que son, con la membresía que tienen, eso no huele nada bien, nunca ha olido bien. Y don Lucas acepta que eso es producto de una negociación. Es ahí donde tienen razón los partidos como Libre, como la Alianza, otros. ¿Por qué? Porque le guste o no tienen membresía. Una cosa es que a usted le caiga bien o le caiga mal, que comparta o no comparta. El asunto es la membresía. Si un partido tiene suficientes representantes, votantes, tiene esa fuerza, tiene que tener un representante. Esa es la lógica.
Pero un partido que no tiene, que no saca ni siquiera, que a puras cachas, que con favores es que sacan un diputado. Aquí hay partidos que gracias a estas charbascas que se dan en la política logran un diputado. Esos partidos no deberían de tener un representante y son los que mandan. Y si ustedes los escuchan, el lenguaje es oficial. Coinciden casi en todo con las líneas oficiales. Hablan de oposición. ¿Desde cuándo un partido que no esté en el poder habla de la oposición? La oposición, dicen. Yo escuchaba aquí estuvo conmigo Andrés Pavón y decía, la oposición dice esto. Lucas Aguilera habla de que la oposición, o sea, no se consideran oposición. Cuando ellos hablan en sus discursos no hablan de oposición. El partido Vamos. Hay gente que usted se pregunta verdaderamente, ¿nos estamos aquí autoengañando o somos exageradamente cobardes para decir las cosas? Pues somos en Honduras un pueblo de cobardes para decir las cosas. Hay que decir las cosas por su nombre. Aquí la contienda electoral en Honduras fríamente debería estar con 3 candidatos que se le hace un ahorro al Estado, porque todo representa dinero. Solo deben de estar 3 candidatos. El Partido Nacional, ¿con quién? No lo sé, si es legal o no la inscripción del presidente de la República, pero obviamente como partido es válido tener un candidato el Partido Nacional. El Partido Liberal, la alianza política, porque ahí está Libre, porque ahí están otros que son una verdadera fuerza. Lo demás es una pérdida de tiempo. Depende de quién lo quiera decir, ¿verdad? Hay mucha cobardía, yo entiendo en todo esto. Bueno, hoy voy a dialogar aquí, les decía, con, no les había dicho, Octavio Pineda. El abogado Octavio Pineda es el secretario general del Partido Liberal y es el hijo de un hombre emblemático en el Partido Liberal, el profesor Rafael Pineda Ponce. Así que voy a tener el gusto de dialogar con él esta tarde. Gracias por estar aquí en Radio América. También estamos en el Facebook Live. Nos pueden sintonizar aquí en las frecuencias de Radio América y obviamente también en nuestra cuenta personal, @RodolfoColindres-Erazo. ¿Qué tal, Octavio? Gracias por aceptar la invitación. No, muchas gracias, Rodolfo, por estar aquí en su programa con su audiencia. Espero que podamos tener una plática que sea constructiva para el pueblo hondureño. Quiero comenzar con esto del tribunal. ¿Realmente el tribunal, hay justicia en cómo está? El tribunal es donde más controversia hay. Y a ustedes les acaban de responder que no les pueden estar complaciendo todo. ¿Realmente cómo están viendo el tribunal desde el Partido Liberal? Desafortunadamente, el Tribunal Supremo Electoral, no solo para el Partido Liberal, sino que para los otros partidos de oposición, es un organismo que ha estado cooptado por el partido de gobierno. Como usted bien señalaba hace un momento, tiene un representante ahí que no representa a nadie, porque la democracia cristiana no tiene ni siquiera diputados en el Congreso, sino que simplemente se adhiere a la posición que tenga, en este caso, David Matamoros Balso, que es el representante del Partido Nacional, y en las votaciones del Pleno siempre estamos en desventaja con relación a nuestro representante, de 2-1. Y desafortunadamente en los últimos procesos electorales el Tribunal Supremo Electoral ha ido perdiendo credibilidad al extremo que en este momento hay 2 partidos, el Partido Liberal y la Alianza, que han señalado que por las irregularidades y por la falta de transparencia puede suceder que el 27 de noviembre no se acepten los resultados de la elección del 26. Lo que me sorprende es que ustedes tienen a alguien ahí, porque no se puede desconocer que el señor Eric Rodríguez pues, ha sido un militante del Partido Liberal. Se supone que son magistrados, pero las posiciones que se le ven no son necesariamente las que le deberían de favorecer a su partido o pelear por una democratización dentro del tribunal. Sí, efectivamente, la elección del abogado Rodríguez se produjo de manera también un poco irregular porque se fue electo antes de que se venciera el periodo del representante anterior y obviamente nosotros hemos descubierto en las decisiones que toma el tribunal y de la participación del magistrado Rodríguez que no cuenta el magistrado Rodríguez con la suficiente capacidad de decisión para tomar posiciones y asumir posiciones de partido. Entonces no sentimos que estemos representados o bien representados por el abogado Rodríguez porque fue electo atendiendo a otras consideraciones y a otros intereses más personales que de partido. Fue el momento en que cerraba aquel congreso que dirigía precisamente el hoy presidente de la República. Así es. Que se aprobaron la famosa diarrea legislativa. Esa diarrea, hemorragia, le decían otros, de todo le dijeron en ese momento.
Ahí sacaron, el único que salió fue Enrique Ortega Enrique Ortega Sequeira, que fue sacado del puesto antes de terminar su periodo. antes de terminar su periodo. ¿Cuál debería ser la forma correcta de elegir un tribunal en el país? Porque dice Lucas y efectivamente así es, negociación. Pero esas negociaciones son buenas para la democracia o no. ¿Cuál debería ser la forma de seleccionar un tribunal? Nosotros, por los problemas que ha tenido el tribunal, creemos que más bien hay que caminar hacia la despolitización del tribunal. Es decir, en vez de meter más políticos en el tribunal, sacar a los políticos del tribunal y hacerle una institución completamente eficiente, una institución que sea de seguridad del Estado, una institución que sea eminentemente técnica, aunque no se puede eliminar del todo el afecto político que pueda tener un representante ahí. Difícil. Yo concuerdo con usted en lo que acaba de señalar, que la representación en el tribunal está mal dada, porque hay un partido que no tiene representación ni siquiera en el Congreso, que no sacó ni siquiera los votos de los representantes en las urnas en el último proceso, que tiene un magistrado ahí, que es la DC, mientras los otros partidos, como la Alianza, o lo que es hoy la Alianza, que tuvieron una representación significativa en el último proceso electoral, no tienen representante en el tribunal. Entonces, ahí hay un desfase. Definitivamente tenemos que nivelar las posiciones y las posibilidades de todos los partidos que sí participan en el proceso y que sí tienen membresía. Claro, porque si vamos a hablar de equilibrio, de fuerzas, si sabemos que el Partido Liberal es fuerte, sabemos que el Partido Nacional es fuerte y que la alianza política libre, que es la esencia de la alianza, son las tres fuerzas políticas del país, son las que deberían de estar discutiendo y ahí se daría el equilibrio correcto, pero lo demás realmente no es... Efectivamente, y además yo quisiera agregar algo que usted también me mencionó de alguna manera en su intervención, y es el hecho de que en este proceso electoral ocurre una cosa descabellada, que es que hay 10 partidos participando, y de los 10, los únicos que tienen posibilidades reales, inclusive hasta de tener representación en las mesas, son el Partido Liberal y el Partido Nacional y la Alianza. De ahí tenemos una serie de partidos que me van a perdonar, pero que nosotros llamamos de maletín, que fueron creados con la simple intención de vender credenciales para el proceso electoral, hacer una fortuna utilizando el proceso electoral como excusa y ser cooptados por el partido de gobierno, que es el partido que tiene los fondos para poderlos comprar y que de hecho ya los tiene comprados en el Consejo Consultivo del Tribunal Supremo Electoral, donde votan siempre con la decisión que manifiesta don David Matamoros Batzo. Sí, porque fuera de estas tres fuerzas, ¿qué posibilidades tiene la democracia, la UD, el Frente Amplio que le llaman, el PAPER? ¿Qué posibilidades tiene Vamos? ¿Qué están haciendo en este proceso electoral? Ninguna, y eso lo demuestran las estadísticas. En las estadísticas que nosotros manejamos, muchos de esos partidos no llegan ni siquiera al 2% de representatividad, o sea que no van a tener ni siquiera las 36,000 personas que van a estar en las mesas. Dice Octavio, perdón, que yo escucho a gente decir dentro del Partido Nacional, dentro de incluso de Libre, decir, el Partido Liberal no tiene posibilidades, es tercera fuerza. Digo, si el Partido Liberal está en esa condición, ¿y dónde están los otros entonces? Sí. ¿Dónde están el resto de esos partidos? Si el Partido Liberal, que ha sido una institución fuerte en el país, que es la base de Libre, por cierto, también, no tiene posibilidades, ¿y entonces el resto que están haciendo ahí? Sí, bueno, están cumpliendo un papel de comparsas. Ahora, yo quisiera señalar que el Partido Liberal, a raíz del último proceso electoral interno, se convirtió en la segunda fuerza del país, porque sacamos arriba de 700,000 votos, y que las estadísticas que hemos manejado hasta este momento nos señalan el crecimiento acelerado del partido, al extremo que estamos ahora en un empate técnico con el partido de gobierno. Entonces ha vuelto a ser fuerza beligerante el partido, y obviamente en este último proceso quienes van a decidir la elección son los indecisos, que andan en un alrededor del 30%, donde Luis Zelaya, que es el candidato del Partido Liberal, tiene mayor ascendencia, mayor aceptación que el propio presidente de la República. Y es que, no sé, yo he observado, platica con usted, con la gente, y se da cuenta que el Partido Nacional, obviamente, en este momento estamos hablando de una institución obediente, no deliberante por parte de la mayor parte de sus miembros, ¿verdad? Todos atienden una sola línea, todos con el mismo discurso, todos repiten lo mismo. El Partido Nacional en ese sentido está estructurado. Sí. Ellos están bien estructurados, nadie se sale. Es un partido vertical. Vertical, no se salen del cascarón, corte militar, si se quiere. Así está el Partido Nacional. Pero a su propósito, para ellos es correcto, es muy bueno.
Si usted ve en la alianza política, aunque no todos comulguen con Salvador, sí están hablando por Salvador. Habla el presidente Zelaya, habla doña Xiomara, habla Rafael Alegría, habla todos los que están ahí, hablan a favor de Salvador. El Partido Liberal se transformó y es muy poca la gente, es la gente, no sé si son los verdaderos liberales, pero hay una vieja guardia que no se le mira por ningún lado, no se le mira por ningún lado. Yo me pongo a pensar en todos esos que han tenido nombre, algunos que ya tienen hasta puestos asegurados, que no se les escucha por ningún lado, no se les escucha realmente por ningún lado haciendo campaña. Si les pregunta, dicen, sí, yo me ando moviendo, pero la verdad nadie está defendiendo al candidato. El candidato, cuando yo observo, está usted, Octavio Pineda, está Martel, está Enrique Ortiz Sequeira, son de las figuras más visibles que tienen, y obviamente el candidato que se defiende solo en la mayor parte de las ocasiones. Sí, bueno, comentarle tres cosas. En primer lugar, dentro del Partido Nacional también hay una disidencia, hay un enorme cuartel de resentidos que no fueron tomados en cuenta por la dirigencia de Juan Orlando Hernández, que se manifestaron en el proceso interno votando nulo, alrededor de 200,000 votos, que son votos que posiblemente en la elección general tampoco vayan a ser para Juan Orlando Hernández. Y hay una vieja guardia que tampoco ha sido considerada en el Partido Nacional, de las cuales yo he recibido manifestaciones en el sentido de que no piensan votar por Juan porque han sido marginados. En segundo lugar, se habla mucho del ricardismo, el ricardismo, de gente de Ricardo que no comulga tampoco. La gente del Monarca, por ejemplo, que ha señalado que no van a votar. Y que se inclinarían, supuestamente se inclinarían más por el lado de don Luis Zelaya, supuestamente. Así es. Yo he escuchado en persona amigos que me han comentado que son nacionalistas que van a votar por Luis, pero quisiera señalar también que dentro del Partido Liberal hay una nueva generación dirigiendo el partido. Eso es una cosa que es importante porque el partido necesitaba una renovación. Esos liderazgos que usted menciona, que son liderazgos históricos, liderazgos tradicionales, tienen un papel que cumplir, pero ya no es un papel tan beligerante como lo tuvieron en el pasado. Y es esta nueva generación de dirigentes que la que ha sacado adelante la candidatura de Luis Zelaya. Él obviamente es un hombre que viene de fuera de la política y eso ha generado también un entusiasmo especial en el electorado, sobre todo joven del país, que querían ver una cuestión diferente a lo que tradicionalmente hemos tenido como políticos en los partidos grandes. Y la tercera cosa es que en el escuadrón de los indecisos, que es el más grande, Juan Orlando Hernández tiene una alta tasa de rechazo, de alrededor del 70%, mientras que Luis Zelaya tiene una alta tasa, pero más bien de aceptación. Muchos de los que se deciden a votar y que se están decidiendo y que se van a decidir en estos últimos 15, 20 días, que pertenecen a este grupo de indecisos, ven con buenos ojos la candidatura de Luis Zelaya. Y los expertos en marketing nos dicen que las elecciones se ganan en los últimos 15, 20 días. Y es ahí donde nosotros hemos estado haciendo un esfuerzo para poder alcanzar a este tipo de votante que todavía no ha tomado una decisión, pero que ya decidió no votar por Juan Orlando Hernández. ¿Habrá un cálculo aquí? Le pregunto. Obviamente están en campaña política y no se van a atacar entre partidos, pero ¿habrá un cálculo de esos personajes? Yo no sé si líder, que el término líder se usa mucho, pero no todo el mundo es líder, ¿verdad? De esos personajes que han sido históricos, que han aparecido en todas las campañas del Partido Liberal, que tienen cálculo, que no quieren cargar con una posible pérdida. Puede ser. Que se quieran lavar las manos, decir, bueno, los responsables son estos jóvenes que llegaron ahí. ¿Podría eso? Mire, Luis dice dos cosas. Uno, él no le pidió permiso a nadie para lanzarse, y eso creo que es una de las cosas que más le ha gustado al liberalismo. Y dos, estos personajes que usted menciona puede ser que tengan algún cálculo político porque tienen grandes intereses personales relacionados con la actividad del gobierno o con el presidente de la República, pero sobre estas personas va a caer el juicio de la historia si el Partido Liberal, por su falta de intervención, por su falta de apoyo, por su falta de solidaridad con el candidato del partido, no lograra ganar las elecciones. Y si gana las elecciones, a pesar de que ellos no estén apoyando al candidato, también la historia los va a juzgar y el partido los va a juzgar y les va a pasar factura. Sí, pues yo le voy a decir una cosa. Yo realmente cuando estamos en todo este marco político, y les decía, esté escuchando Libre, escuchaba ayer y todo ese movimiento que hicieron ayer acá. La marcha. De esta marcha, usted a ver cuánta gente está hablando y están promocionando la candidatura de Salvador.
O sea, cuántos están involucrados, e insisto, aun y cuando pareciera que algunos no lo terminan de aceptar o no les convence mucho, pero sí están trabajando y hablan. Pero yo no escucho un Elvin Santos, por el caso. Yo no sé, yo no escucho una Gabriela Núñez, máxime solo cuando han salido por ahí en alguna conferencia o algo. Dialogaba con Víctor Cubas, me decía que están muy aparte, están trabajando por su lado. Eh, Bueno, ¿Quién le mencioné? Ahí hay una cantidad de gente ahí que no sé. ellos se han incorporado al trabajo del partido a nivel, por ejemplo, en el caso de Gabriela Núñez, a nivel departamental. Pero no se escucha, si somos honestos no se Y escucha. don Elvin, en el caso de la diputación que lleva una posibilidad ahí él, la verdad es que requerimos de mayor apoyo de parte de ellos, aunque el trabajo lo hemos estado haciendo otros, eh, que somos parte del grupo cercano al ingeniero Zelaya, pero también a ellos les va a pasar la factura histórica del partido y el liberalismo si en realidad no están trabajando por la candidatura del partido y por el candidato, porque es un deber después del proceso interno que el candidato que haya sido ungido como el electo y sobre todo en las circunstancias que fue electo Luis Zelaya, que fue contundente, es un deber de cada liberal apoyar a su candidato, porque el partido está por encima de todos y cada uno de nosotros. Es más importante el partido que los intereses personales o de grupo que puedan tener fulano o sutano. Pero no es que han creado ni lo han aislado el candidato, es decir, que este nuevo liderazgo que trajo Luis Zelaya, que recluta gente nueva, porque sí aparece en su planilla una gran cantidad de gente que quizás tenía o ameritaba ya la oportunidad que le diera a las milicias eternamente jóvenes, que en algún momento se decía que eran momias, ¿va? Las que tenía el Partido Sí, Liberal, sí. pero usted, Octavio Pineda, Enrique Ortiz Sequeira, Martel, no es que han creado un círculo impenetrable para el candidato. No, nosotros, bueno, todos somos miembros del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal. Allá hay representación del grupo de Gabriela Núñez también, con 3 miembros que participan activamente en la campaña. Otros miembros del Central Ejecutivo que vienen de los otros movimientos se han integrado al esfuerzo partidario, solo que en el caso de las vocerías, el candidato decidió que sus voceros íbamos a ser 3, 4 o 5 personas, pero todos cumplen una labor, todos tienen una responsabilidad. Todos los miembros del Central nos reunimos y tomamos decisiones, ya sea de manera colegiada o de manera conjunta, porque todos hemos entendido que en este esfuerzo, todos y cada uno de nosotros tenemos que aportar nuestro grano de arena a la victoria del partido y a la victoria del candidato. Usted mencionaba algo importante. Luis desarrolló una tesis en el proceso interno y una fórmula que él le llamó la fórmula 80-20. ¿Qué significa esto? Que de las planillas y de los cuerpos de dirección, 80% deberían ser jóvenes y 20% deberían estar representados por personas de experiencia, de capacidad. Por ejemplo, le puedo mencionar al jefe de campaña, que viene de ese grupo de experiencia, que es el abogado José Alfredo Saavedra, actual diputado y expresidente del Congreso Se me Nacional. olvidaba que de las personas que sí está también muy de frente trabajando en esto, que son de las más visibles, por cierto. Efectivamente. Y hay personajes nuevos que no habían participado en política, que vienen del mismo ambiente académico de Luis Zelaya, que están colaborando, por ejemplo, en la en la elaboración del plan de Pero gobierno. ¿habrá celo en eso, Octavio? Digo, porque sí hay gente nueva y es algo que se ha pedido en los partidos políticos. El Partido Nacional hay que reconocerlo, que ellos lo entendieron en algún momento. De hecho, el presidente reclutó a un montón de gente y tienen casi de salida a Toño Rivera y a un montón de gente que ya la tienen casi, Sí, la tienen ya para desecharla. Eso se nota en el ambiente, que toda esa vieja generación del Partido Nacional ya la tienen arrinconada. arrinconada y que se nota que ya se les está acabando el tiempo. Eso es bien notable. Y ellos entendieron que tenían que refrescarse, como lo haría cualquier equipo de fútbol con gente nueva. El Partido Liberal lo está haciendo en este momento, lo está haciendo. De hecho, tiene una planilla de gente nueva. Sí. ¿Será un celo esto? ¿Habrá un celo Mire, generacional? en las cuestiones políticas siempre hay lucha de egos, siempre hay celos políticos porque algunos quieren estar más cerca del candidato que otros. ¿O aferrarse al poder? Algunos, quizá uno que otro intente, como dice usted, encerrar al candidato en una burbuja, pero el candidato, por lo que yo lo conozco, es una persona muy ecuánime, una persona que entiende dónde está parado y que sabe que no le conviene encerrarse en un círculo vicioso con 2 o 3 personas, porque él es el candidato de todos y porque además él representa una figura nueva dentro del Partido Liberal que más bien
ha logrado llegar a esa posición por la capacidad de apertura que ha tenido en su movimiento. Entonces, si desde ahorita él va cerrando espacios, sería contraproducente a lo que él ha querido hacer dentro del partido. Y él ha hecho un llamado a todas las fuerzas a que colaboren, a que participen, a que sean beligerantes. Obviamente, habemos algunos que tenemos mayores posibilidades porque somos un poco más conocidos, porque tenemos más vinculación con gente de los medios, pero hay un enorme ejército de jóvenes que está trabajando por Luis Zelaya, jóvenes profesionales de distintos niveles y de diferentes universidades que han aportado al plan de gobierno, están aportando a los trabajos departamentales, a los trabajos municipales, y que Luis Zelaya les ha permitido esa apertura. Hoy precisamente a las 10:30 de la mañana él está teniendo unos conversatorios sobre los pilares de su plan de gobierno y tuvimos una gran cantidad de jóvenes en este Hotel Plaza San Carlos, producto de una invitación que hemos hecho de una comisión de educación que hay dentro del mismo movimiento de Luis Zelaya, y eso ha generado atraer figuras nuevas del magisterio que también creemos que este tipo de los gremios tienen que irse renovando y nosotros queremos ir promoviendo esos nuevos liderazgos en los gremios para que también se renueve toda la dirigencia del país. Los candidatos en los partidos se decían, por lo menos en los partidos grandes, les dicen tradicionales, pero el pueblo se ha sido el tradicional en este caso, han necesitado bendición. ¿Será que se liberó de las bendiciones, don Luis Zelaya? Que eso le cuesta, porque es sabido, es aquí, el que se quiere engañar, que se engañe. Sabemos que hay gente que apoya o se involucra en una campaña en el momento que le dan una orden de que lo haga. Sí. No ha existido una orden en el Partido Liberal todavía para que todos se involucren. Mire, de lleno a apoyar al candidato. Pasaron dos fenómenos, uno que ya dije, pero que quiero repetir. Cuando el ingeniero Zelaya decidió lanzar su candidatura, él no le pidió permiso a ningún candidato, ni a ningún líder histórico, ni a ningún líder tradicional. Él tomó la decisión porque vio que había una necesidad en el país, que había una necesidad en el partido de un liderazgo nuevo. Y le voy a decir una cosa, muchos de esos liderazgos que usted mencionó invitaron, algunos de ellos, a Luis Zelaya a perder, inclusive por sus vinculaciones propias, por sus intereses propios con el partido de gobierno y con Juan Orlando Hernández. Hablaron con Luis Zelaya casi en representación de Juan Orlando Hernández, invitando a que fuera un segundo puesto, diciéndole que él tenía futuro para la siguiente elección, que en esta elección no tenía posibilidades, que se acomodara, y Luis Zelaya no aceptó eso. Él dijo, esta es mi única oportunidad, yo quiero levantar el partido, quiero recuperar la memoria histórica de Partido Grande, no le voy a pedir permiso a ningún candidato tradicional ni histórico para que me apoye. Y entonces hay que entender también que así como se ha ido generando un nuevo liderazgo en el partido, las generaciones del país se van renovando y esas generaciones ya piensan diferente a las generaciones anteriores y muchos de ellos no recuerdan ni requieren que un liderazgo antiguo les señale cuál es el camino a seguir. Bueno, aquí me dicen en un mensaje, me dicen, hay alcaldes y me señalan al de Choluteca, que no se involucran. Alcaldes que en el Partido Liberal los han calificado de exitosos y que ya no necesitan el partido. Están como, que ya no necesitan, están bien, dicen algunos están bien con el mismo gobierno de la República y no necesitan el partido, por tanto trabajan para ellos y no para el Partido Liberal. Sí, en el caso del candidato a alcalde de Choluteca, que es don Quintín Soriano, nosotros estuvimos con él en una reunión grande hace aproximadamente un mes. Se convocó una reunión allá en Choluteca y fue una reunión exitosa en la que Quintín Soriano se comprometió a trabajar, llamó al electorado a votar por Luis Zelaya. Hay que entender que hay liderazgos locales y que han sido exitosos, pero que también necesitan y requieren el voto de los liberales. Yo creo que cualquier candidato que confunda el hecho de que él es exitoso con el hecho de que el Partido Liberal es el que lo tiene ahí, comete un error, porque quien lo lleva ahí, quien les ha dado esos honores, es precisamente el Partido Liberal. Una vez fuera de eso, y ha pasado con gente que se ha retirado del partido, que no han tenido éxito, porque no han contado con el apoyo del partido. Entonces, yo creo que estos candidatos deben entender que por encima de ellos está el partido, que quienes los tiene ahí es el partido, que quienes los va a votar nuevamente son los militantes del partido y que tienen que apoyar obviamente al candidato a la presidencia de la República, porque hasta por propio interés, no es lo mismo ser un alcalde con un presidente afín que ser un alcalde con un presidente de otro partido que ni siquiera las transferencias
les quiere pasar al momento que les corresponde, como ha pasado con muchos de los candidatos o alcaldes liberales. Bueno, es que hay gente que logra supuestamente un liderazgo, una solidez, y dicen, ya no necesito el partido, me valgo solo, tengo un liderazgo. Incluso se vio en el pasado en el mismo Partido Nacional. ¿Recuerda usted cuando en una elección interna querían imponer a Toño Rivera como candidato a alcalde en Tegucigalpa y que Miguel Pastor se fue por su cuenta, independiente y le ganó? Y le ganó la candidatura. Así es. Sí, porque consideraba que fuera del partido había logrado un liderazgo. A muchos en el Partido Liberal pareciera que les pasa lo mismo. Es decir, ya somos autosuficientes, nos hemos consolidado, trabajar por el partido. Yo creo más que si no comulgan con él. llegar a esa comodidad después de 2 o 3 periodos en un puesto, porque hay alcaldes que tienen 3, 4 y algunos hasta 5 periodos de ser alcaldes, es un error. Es un error porque es desconocer el aporte enorme que tienen de parte del partido hacia sus victorias y hacia sus gestiones. Y es un error pretender que ser más grandes que el partido, porque el partido es una institución centenaria de 126 años de historia. Los seres humanos somos pasajeros. Hoy tenemos poder, mañana no lo tenemos. Y esta circunstancia cambia así tan fácil como se llegó, tan fácil se puede salir del poder. Entonces creo que hay que ser muy ecuánime en este tipo de cosas para entender que el partido está por encima y que el partido es el que nos tiene en los diferentes puestos de elección popular. Sí, hay cosas que son, cuando se dicen líneas de partido, hay cosas que son electorales. En este momento son electorales, son de partido. Es la lucha por los partidos, por llegar al poder. Así es. Si usted milita en un partido, se supone que usted se la va a rifar porque su partido llegue al poder. Si no, no tiene razón de ser de que milite dentro de un partido político. Así es. Eso se sobreentiende. En cosas de país, yo siempre he cuestionado que yo no necesariamente me tendría que matricular con un partido político, porque a alguien por su interés le puede salir sobrando lo que le interese al país. Bueno, si hablamos de temas constitucionales, no por líneas de un partido usted va a seguir en líneas constitucionales, líneas que violen la Constitución de la República o cosas que atenten contra la democracia del país. Sí, claro, es que es parte del proceso democrático, es parte de reconocer que vivimos en un Estado de Derecho. Yo creo que grande parte de los problemas que tenemos en el país actualmente es el desconocimiento que tiene inclusive el mismo presidente de la República de que vivimos en un Estado de Derecho, que debemos respetar la Constitución de la República y las leyes. Usted mencionaba el hecho de que para atacar la corrupción no es necesario andar firmando acuerdos ni pactos ni ir al CNA. Yo comparto completamente esa visión. Hay instituciones del Estado que lo que tenemos que hacer es ponerlas a funcionar, que los fiscales hagan su trabajo, que el Ministerio Público ejerza la acción penal como debe hacerla, que las investigaciones lleguen a los tribunales, que los jueces fallen los casos, que el Tribunal Superior de Cuentas haga las investigaciones y presente las pruebas. Eso es lo que requiere una institucionalidad fuerte. Así que, Octavio, cuando usted habla de eso, cuando nosotros vemos el CNA que presenta un documento y dice de una funcionaria del gobierno anterior, desde ahí hizo ese tema público, desde ahí no lo podemos obviar. No se trata de estar queriendo molestar a nadie, sino que ya lo hicieron público. El CNA, en vez de estar firmando con el candidato, debería estar exigiendo al Ministerio Público que actúe. Sí. Eso es lo que debería estar haciendo el CNA, pidiendo al Ministerio Público que actúe, pero el Ministerio Público también se ha quedado callado. Así es. No vemos. Entonces, ¿dónde están esos compromisos, esos pactos, para qué sirven? Los protocolos. Ese es el problema cuando no se respeta la independencia de poderes. Precisamente en la teoría constitucional la independencia de poderes está creada para que el presidente no tenga el poder absoluto, porque precisamente se creó cuando veníamos de los gobiernos absolutos. Entonces, ¿qué pasa? Si un presidente tiene cooptado el poder legislativo, tiene cooptado el poder judicial, quien decide cómo se mueven los juicios, si se mueven o no se mueven, es el mismo presidente de la República y no la institucionalidad. En los Estados Unidos, por ejemplo, usted logra ver cómo el presidente de la República tiene acciones hasta cierto punto y de ahí el Poder Judicial es suficientemente fuerte hasta para decirle al presidente no, sí, en esta esfera no se puede usted meter. Y aquí, en el caso de Honduras sucede todo lo contrario. El presidente puso a los jueces de la Sala del Constitucional para que después los jueces de la Sala del Constitucional dijeran que era legal la reelección, aunque es ilegal. Entonces, todo esto tiene como telón de fondo el hecho de que los hondureños en general no tenemos esta cultura de cumplimiento con la ley y con la Constitución de la República. Claro, y por eso les decía, el CNA, en lugar de estar llevando a firmar a los candidatos, debería estar
con una presión para que el Ministerio Público actúe con esas líneas de investigación que aseguran ellos que son completas, porque el CNE, aquí vino un fiscal para decirme, un miembro del CNE a decirme que son investigaciones completas, bien realizadas. Le digo, ¿cuál es el temor? Si están bien realizadas, ¿cuál es el temor entonces de dar a conocer nombres? ¿Y cuál es el temor de exigirle al Ministerio Público? El Ministerio Público es una vergüenza para el país Así si es. no actúa de oficio. Aquí le preguntan a Octavio, dice ingeniero Luis Zelaya Santa Cruz de Yojoa, dice que cuándo va a llegar el ingeniero Luis Zelaya Santa Cruz de Yojoa, dice la persona se llama José Mandona, así escribió, no sé si escribió mal o así es el nombre, José Mandona. ¿Cuándo va a llegar a Santa Cruz de Yojoa? Le preguntan. Saludo. Nombre, Colín de Quintín Soriano fue el primero en hablar a favor de la reelección junto con el alcalde de Choloma. Don Quintín Soriano fue el primero junto al alcalde de Choloma, fueron los primeros a hablar en nombre de la reelección. Nos recuerdan acá. Sí, bueno, si así fuera, no recuerdo exactamente, es un error y también y ha habido desde entonces posibilidad para rectificar. Yo creo que en este sentido Quintín ha hecho la rectificación correspondiente, de acuerdo a lo que dice la ley del país, las leyes del país. En el Y caso, saludo a Santa Cruz de Yojoa. Creo que el candidato va a estar en San Pedro Sula el día viernes. Vamos a planificar con él una visita para esa zona. en el caso de que gane Jo, dice aquí, la presidencia ha considerado el Partido Liberal integrar una junta directiva en el Congreso con la alianza, le preguntan acá. Y yo creo que las alianzas políticas no hay que demonizarlas. Las alianzas políticas son posibles. De hecho, hemos hecho un acuerdo con la alianza de cuidarnos los votos mutuamente el día 26 de noviembre. Es parte ya de una alianza. Podemos tener una alianza legislativa. Y yo creo que pase lo que pase, este Congreso que viene va a ser un Congreso bien apretado donde van a haber posibilidades de que alianzas con diferentes partidos. Y si las circunstancias se dieran, yo no veo por qué no el partido pueda llegar a una alianza para dominar el Congreso. Ahora, le pesó mucho al Partido Liberal en la elección anterior, le pesó mucho. Históricamente aquí se han dado pactos entre el Partido Liberal y el Partido Nacional. Obviamente han sido los partidos mayoritarios hasta que surge, obviamente, que surge Libre después del 2009. Hasta antes los demás partidos estaban ahí siempre como han estado, de adorno, haciendo nada, pero sin ninguna posibilidad de llegar al poder. Entonces el poder aquí ha estado repartido entre el Partido Liberal y el Partido Nacional. Han llegado a acuerdos, supuestamente, dicen aquí, por la gobernabilidad. Y el último que se dio para elegir esa Junta Directiva del Congreso por la gobernabilidad del país, le ha pesado al Partido Liberal. ¿Ha funcionado esa gobernabilidad? No, yo creo que ahí se cometió un error histórico. Había la posibilidad de que el partido en una negociación asumiera el control del Congreso, pero como usted dice, muchos de esos liderazgos ocultos que ven más sus intereses personales que los de partido promovieron una alianza de gobernabilidad con el Partido Nacional que nos salió muy cara al Partido Liberal. Perdimos control del Congreso, perdimos la posibilidad incluso de manejar nuestra propia bancada porque siempre hubo un grupo de 10 a 11 diputados que terminaban votando por diferentes circunstancias con el partido de gobierno y electoralmente también fue mal vista esta alianza. Afortunadamente los diputados han rectificado, el Central Ejecutivo ahora ha retomado el control de la bancada del Partido Liberal. Muchos de esos diputados que no fueron fieles a la línea partidaria ya no vienen en las planillas, no se van a poder reelegir y los que vienen, muchos de ellos van a ser rechazados por el electorado, lo que significa que se va a renovar la planilla de diputados en el Congreso y que va a tener mayor control el partido sobre las decisiones que se toman al interior de ese órgano del Estado. En elecciones anteriores al 2009, creo que los candidatos más fuertes que podemos hablar de en los últimos, obviamente todos fueron porque veníamos en procesos bastante sólidos, pero si hablamos del profesor Pineda Ponce, su padre, una candidatura muy fuerte, que culpó al mismo Partido Liberal en algún momento, es decir, que no ganó, quizás dijo el profesor Pineda Ponce, porque el presidente no quiso, y el presidente en ese momento era un liberal. De las candidaturas más fuertes, como fuerte fue la candidatura del presidente Zelaya en aquel momento. Así es. Quizás lo más fuerte que se vio, me refiero a que a estas alturas estaba bien claro quién podía ganar la elección. Hoy en día en el país es una incertidumbre realmente. Así es. Como usted dice, eran candidaturas fuertes y liderazgos fuertes en aquel momento. Desafortunadamente, como usted señala, en el caso de mi padre, pues sí, yo siempre lo he dicho y lo
lo sostengo, hubo traiciones de parte de líderes importantes del partido y por eso no ganamos. En la circunstancia actual, afortunadamente esos liderazgos que nos hicieron perder en el pasado ya no tienen el mismo peso específico que tuvieron en aquel momento. Y eso es lo que le ha permitido a Liz Zelaya consolidar su liderazgo al interior del partido, ganar una elección interna de manera contundente con 26 puntos de porcentajes y tener planillas integradas en su mayoría por miembros de su movimiento. Obviamente, el surgimiento de una tercera fuerza política en el país debilitó en su momento al Partido Liberal, pero afortunadamente hemos venido en un proceso de reconstrucción y ahora podemos decir que la candidatura de Luis Zelaya sí es una candidatura fuerte, una candidatura renovada y una candidatura consolidada. Dicen aquí, ¿por qué llevan ustedes gente como Yuri Sabat, que le ha hecho tanto daño? Insisten, gente que le ha hecho daño al Partido Liberal. Yuri Sabas es el jefe de la bancada, es un diputado muy efectivo en el Congreso Nacional, es una persona que yo considero que tiene un liderazgo en el departamento de Choluteca, junto con Quintín Soriano, se reparten el liderazgo de ese departamento y mientras él tenga ese liderazgo, él va a continuar siendo diputado. Quienes pueden evitar que Yuri Sabas que deje de ser diputado son los mismos votantes del departamento de Choluteca. Ellos han valorado su actuación y la mayoría de ellos todavía apoya una candidatura de Yuri Sabas. Digan el nombre de los diputados traidores para no votar por ellos, dicen acá en un mensaje. Sí, bueno, yo creo que la mayoría de los ciudadanos los conocen, ahí han participado en los medios, participan en las votaciones y han participado en las votaciones del Congreso. Como les digo, muchos de ellos ni siquiera salieron en las planillas electos porque fueron rechazados de plano en el proceso interno y los que han quedado, los pocos que han quedado, tienen muy pocas posibilidades de reelegirse. ¿Cómo mira la democracia del país, Octavio Pineda? Tambaleante, tambaleante. Estamos en el peligro de caer en una dictadura. Hemos debilitado las instituciones. El presidente de la República se ha dedicado a debilitar las instituciones del Estado más que a gobernar por ese afán continuista. Y eso es peligroso para la democracia, peligroso para el país. Nosotros tememos mucho que si el proceso electoral no es más transparente de aquí al 26 de noviembre, va a haber convulsión social, no solo por el hecho de los resultados, sino por el hecho de que los encargados, los que deberían ser más preocupados porque el proceso fuera transparente y fuera aceptado por la oposición, son los mismos miembros del Tribunal Supremo Electoral y el mismo partido de gobierno y han obviado esa meta, esa ruta y generan peligrosamente inestabilidad de aquí al 26 de noviembre. Cuando están pidiendo conteo rápido, cuando estamos escuchando todo esto, nos estamos desde ya imaginando un escenario bien complicado para el día de las elecciones, un escenario donde de repente podríamos escuchar declararse ganadores a todos por diferente lugar. La Alianza por un lado, el Partido Nacional por otro, el Partido Liberal por otro. Ese es el escenario que yo casi me estoy imaginando porque así como están las cosas, cada quien lleva sus propias reglas, pareciera acá. Sí, es una posibilidad. Como le dije, 2 de los 3 partidos que tienen posibilidades de ganar han señalado que si no hay transparencia de aquí al 26 en diferentes procesos del tribunal, no van a aceptar el resultado. Nosotros hemos sido tajantes, no vamos a aceptar resultados transmitidos por esta empresa que está contratada por el tribunal. Por eso pedimos, solicitamos y le presentamos a la comunidad internacional también la posibilidad de un conteo rápido, que es un mecanismo de ir sabiendo en diferentes momentos del día cuál es la tendencia de la elección e ir evitando el fraude, porque eso es lo que queremos evitar en el fondo. Octavio, por favor, perdón, el abogado Octavio, es que lo conozco hace tiempo a Octavio también, pero le digo Octavio, pero es el abogado Octavio Pineda. Abogado, explique, ¿cómo sería ese conteo rápido? Ese conteo rápido que están pidiendo y que no pueda crear esa confusión, si es encuesta, a boca de urna, ¿cómo será? ¿Cómo lo plantean ustedes? Son 2 mecanismos diferentes. La encuesta a boca de urna es una pregunta que se hace al elector cuando ya viene saliendo de ejercer el sufragio. Bien superficial eso. Bien superficial y es subjetiva. En cambio, el conteo rápido maneja una fórmula de un determinado número de mesas que se van a revisar en determinado momento, a determinadas horas, bajo determinadas circunstancias, que le permiten al organismo electoral, a los partidos de oposición
y en este caso también a la comunidad internacional que ha aceptado y ha visto con buenos ojos esta propuesta que nosotros hicimos. El patrón de la elección, la tendencia de la elección en diferentes momentos del día. Y eso permite que al final, el resultado final pueda ser validado tanto por los partidos de oposición como por el partido, como por la comunidad internacional. Nosotros hemos señalado al tribunal que si ellos adoptan esta medida de conteo rápido en el transcurso del ejercicio de este conteo rápido, nosotros vemos que el Partido Liberal efectivamente no va ganando las elecciones, vamos a terminar aceptando el resultado. Pero falta que el tribunal todavía adopte esta medida. La respuesta ha sido categórica, que ya y lo dijo Erika Rodríguez, ya les han complacido en todo, y no van a aceptar nada. Sí, creo que es desafortunada la declaración, sobre todo porque proviene del representante del Partido Liberal, pero en realidad no nos han complacido en nada. Lo de la Mapa Soluciones, que fue una de las cosas que nosotros pedimos, simplemente lo que hicieron fue sacar a Mapa Soluciones del esquema, pero dejaron el mismo software, la misma plataforma, inclusive los mismos empleados se trasladaron a una empresa nueva que se llama ASICA, que también está vinculada con Mapa Soluciones, porque una de sus representantes legales es la esposa del dueño de Mapa Soluciones. Entonces no nos complacieron al final en nada. El resultado siempre va a ser transmitido por la misma gente que ha manejado estos últimos 2 o 3 procesos y que han sido altamente cuestionados. Tan es así que no han cumplido con los que hemos pedido, que nosotros optamos mejor por salirnos del Consejo Consultivo, porque nos dimos cuenta que estábamos ahí avalando simple y sencillamente la decisión de decisiones del Partido Nacional, que ya tenía cooptado a 6 partidos más y que tomaban las resoluciones del Consejo Consultivo por amplia mayoría. Abogado Octavio Pineda, ¿qué pasaría con el escenario que le planteaba? Llega el día de las elecciones y cada partido comienza estas 3 fuerzas. Pues no creo que fuera del Partido Liberal, el Partido Nacional y la Alianza venga alguien a declararse ganador, ¿verdad? De los otros creo que sí, sería no me atrevería ni siquiera ni en broma a mencionar eso. Pero, ¿qué va a pasar ese día? Si las 3 fuerzas se declaran ganadoras, ¿quién va a tomar la decisión? ¿Quién sería el árbitro en un escenario de tal naturaleza? ¿Van a terminar en la Embajada de los Estados Unidos? ¿Dónde van a terminar? Porque los observadores, yo no sé si ese turismo electoral sirve de algo o no. ¿Quién tomaría la decisión? Sí. Porque obviamente si el Partido Nacional se declara ganador, tiene toda la fuerza del poder para mantener un orden ante cualquier desorden, Sí. se supone. ¿Quién sería el árbitro en este caso? Mire, ayer en la conferencia de prensa que tuvimos señalábamos una cosa con respecto a eso y presentamos las pruebas. El partido de gobierno, el gobierno está comprando una gran cantidad de balas de goma y de gases lacrimógenos. Y nos preguntábamos con qué finalidad está haciendo esto el gobierno. Simple y sencillamente con la finalidad de reprimir a los miembros de la sociedad que en el día de las elecciones consideren que han sido violentados en sus derechos constitucionales. ¿Esa denuncia es real? Es real, ahí adjuntamos al comunicado el documento. ¿Ustedes sospechan que esas balas que han comprado es para reprimir si hay escándalos? Así es, ellos lo hacen para reprimir la protesta pública, por eso criminalizaron también el famoso 375A a los periodistas, por eso han criminalizado la protesta, porque ellos prevén una situación de caos, porque saben que no están ganando las elecciones. Y lo que usted menciona, que los 3 partidos nos declaremos ganadores el día de la elección, generaría un conflicto enorme que sabemos dónde comienza, pero no sabemos dónde va a terminar. Podemos llegar hasta una convulsión social, porque el árbitro no es confiable. El árbitro debería ser el tribunal, pero el árbitro no es confiable. ¿Qué queda después del tribunal? La Corte Suprema, la Sala de lo Constitucional, que tampoco son confiables porque el presidente de la República puso a los magistrados ahí. Entonces se genera un fenómeno de crisis que no sabemos dónde puede tener solución. Lo de los observadores, yo también critico mucho el turismo electoral que hacen los observadores y hemos señalado en persona a ellos que lo que queríamos era que más bien ellos tuvieran veeduría y que fueran observadores antes, durante y después del proceso. Y no solo después del proceso como generalmente lo hacen. Sí, este turismo electoral yo no sé de qué le sirve al país. La gente viene, ven a buenos hoteles, comen, sí, los andan en carro para arriba y para abajo, al final dan una conferencia de Santas Pascuas y aquí no pasa nada. Y se van. Se van. Nos dejan con el problema nosotros. Por eso decía, y usted recuerda cuando el presidente Zelaya gana las elecciones
una elección bien cerrada con el presidente Lobo. Así es. Se tarda como un mes casi en reconocer y termina siendo en la embajada de los Estados Unidos. De ahí salen reconociendo el presidente Lobo que el presidente será el presidente del país, pero pareciera que fue una orden. Esa es la impresión que quedó en el ambiente. Hay quienes dicen que a Mel Zelaya lo dijo el presidente del tribunal en ese momento, que era Aristides Mejía, porque fue el que declaró Que eran resultados a boca de urna en aquel momento, sí es cierto. Creo que eso no es conveniente para el país que lleguemos a esos extremos. Vergonzoso que tengamos que llegar a que un tercero, en este caso otro país, defina cómo va a ser el resultado de nuestra elección. Perdón que lo interrumpí aquí, pero es que es cierto, en esa elección fueron unas encuestas del señor Arturo Corrales que se dieron a conocer, esas encuestas a boca de urna, con esa declararon, ante la apatía y yo no sé, complacencia del resto de los miembros del tribunal, que declararon ganador en ese momento al presidente Zelaya. Le empañaron, si lo ganó correctamente, ese hecho lo empañó. Y es historia, pero lo empañó. Así es. ¿Verdad? Así es. Igual podría suceder en este momento. Nosotros tenemos información que el Partido Nacional en este proceso quieren declararse victoriosos alrededor de las 4 de la tarde y que van a utilizar de repente a los mismos miembros del tribunal para eso. Sería vergonzoso para el tribunal, que por sí ya está muy cuestionado, que se prestara para una maniobra de este tipo. Y nosotros hemos hecho las advertencias respectivas con esta situación, tanto a la comunidad internacional como al mismo tribunal, que si eso sucede, nosotros vamos a generar conflicto también. Y pero le decía, si será que van a terminar todos en la embajada de los Estados Unidos. Es que yo miro cosas bien raras, que aquí nunca, no se nombró un embajador. Aquí no se nombró un embajador de los Estados Unidos. No tenemos en el país. Así es. ¿Verdad? No lo nombró el gobierno de los Estados Unidos. No se invitó jamás al presidente Hernández, ni lo invitó Obama, ni lo invitó el presidente Trump, ¿verdad? Porque ya se le vence el periodo normal al presidente Hernández. Así es. No ha tenido visita oficial. No se pronunciaron sobre el TPS. La conducta de los Estados Unidos a mí me deja, será coincidencia o no, pero no se pronuncia del TPS, no nombra embajador, no invitan al presidente de la República. ¿Qué pasa con Estados Unidos? ¿Cómo están viendo a Honduras? Yo creo que hay un mensaje, inclusive hay que agregar a eso que usted menciona el hecho de que cuando fue el presidente Hernández a Naciones Unidas, habló ante un salón solo, ante las sillas, porque todos los gobiernos se fueron, inclusive y empezando por el gobierno de los Estados Unidos. Creo que ahí era un mensaje de desconocimiento de las actuaciones que ha tenido el presidente de la República y sus vinculaciones desafortunadas con personas relacionadas con el tráfico de activos y estupefacientes. Y el hecho de que los Estados Unidos no hayan nombrado un embajador manda un mensaje de que o están esperando a ver qué va a suceder, qué resultado va a haber del proceso electoral, o simple y sencillamente desconocen ya desde ya las actuaciones del presidente Hernández. Sí crea incertidumbre el hecho de que no existe un embajador, un representante tan importante a estas alturas del proceso. Sí, no hay embajador. Y repetimos, el TPS no es que lo lograron aquí que se ampliara, no se pronunciaron y automáticamente no se pronunciaron sobre el TPS y automáticamente se dieron 6 meses más. De hecho, lo que dijeron, en el fondo lo que dijeron es que en 6 meses se acaba el TPS. Sí. Esa es la realidad. Y no hay que presentarlo como un logro del gobierno, es simple y sencillamente que para dejarlo de implementar, el gobierno de Estados Unidos se va a tardar 6 meses. Y ya después de eso es inefectivo para todos los hondureños. Entonces, también hay que tomar eso en consideración, que no dieron una posición oficial el gobierno de los Estados Unidos sobre el TPS y tampoco se ha manifestado con respecto al proceso electoral. Hay mucha incertidumbre, tanto en los gobiernos amigos, nosotros hablamos con la gente de la Unión Europea, que incluso les costó tomar la decisión si iban a venir a hacer observación o no, porque ellos habían presentado un documento después de las elecciones de 2013, donde plantearon una serie de reformas electorales de las cuales ninguna fue tomada en cuenta. Apenas una, que fue la de la política limpia, que se aprobó a matacaballo, a la carrera, y que de repente no va a tener el efecto que queríamos porque se acaba, ni siquiera los empleados de esta unidad han sido debidamente nombrados. Entonces, es poco efectiva esta legislación. Dicen aquí que en Sabana Grande Luis le pedía a los liberales que se fueron para Libre que regresaran a su partido. Sí. Creo que es lógico, lo haría cualquiera, ¿no? Es normal. Inclusive pidió en la convención del partido, pidió perdón a todos aquellos liberales que se sintieron ofendidos por las actuaciones de 2009.
él no las vivió porque no era parte en ese momento del engranaje del partido y simple y sencillamente lo que está haciendo es llamar a los liberales que retornen a casa. Es una cuestión que es lógica, es normal. Y lo incorrecto sería que no lo hicieran. Exactamente. Lo incorrecto sería que no lo hicieran, Claro, eso hay que entenderlo. Claro, y además es una realidad, porque hay muchas de estas personas que se fueron molestas con el partido que han estado regresando y que han regresado al partido. Claro, la misión de Libre para el caso del Partido Libre es consolidarse como partido político, que nadie se le vaya, sino que se consolide. Y la misión del Partido Liberal será recuperar a todos los que se bueno, y el que no entiende esa lógica. Y no solo recuperar a los del Partido Liberal, sino que también lograr obtener votos de gente de los otros partidos, del Partido Nacional, de la Alianza, del PINU, del PAC y los indecisos. El presidente al final es la suma de los votos de todos los ciudadanos, independientemente de qué partido vengan. Gracias, abogado Octavio. Se nos fue el tiempo. El abogado Octavio Pineda, que es el secretario del Partido Liberal, secretario general del Partido Liberal, nos ha acompañado aquí en WIA. Ahí están las cámaras en el Facebook Live si quiere decir unas palabras. Muchas gracias, Rodolfo, por la invitación. Fue un placer estar aquí en su programa. Invito a los ciudadanos a que participen masivamente en el proceso electoral para que ustedes elijan y no sean otros los que elijan por ustedes. Muchas gracias. Gracias. El abogado Octavio Pineda, secretario del Partido Liberal, con nosotros en WIA. Gracias a todos por sintonizarnos. Falta de concentración. Toma Serener